pueden ver mi pantalla, voy a compartir la misma. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, que se ve. Perfecto. Entonces, veamos el contenido. La semana pasada necesitábamos avanzar, creo que nos cruzamos por el contenido, pero ahora sí ya estamos bien. El tema que nos tocaría avanzar ahora es el preprocesamiento de datos, que es un tema importante para ver algún detalle sobre la adquisición de los datos y las características de los mismos, ¿no? Veamos, ya habíamos comentado esto, pero la clase anterior, ¿verdad? Y vamos a hacer un refuerzo sobre ellos. El tema importante es la eliminación del ruido acoplado a la adquisición de datos. Normalmente nosotros hemos de tener una señal que va a estar acoplada por un ruido. El ruido por el proceso mismo de la adquisición o por efectos aleatorios sobre la línea. Algunos de ellos pueden ser atenuados u otros no. Por ejemplo, dice aquí, la adquisición de datos en el proceso de muestreo provoca una modificación de la señal original. Recordando un momento, cuando nosotros analizamos una señal, normalmente esta señal, si es de un mundo físico, es una señal continua. Y por lo general también esta misma señal es de continua suave en su evolución, comparativamente hablando con otro tipo de señales, por ejemplo, computacionales o señales discretas que ya las hemos definido. Cuando nosotros agarramos una señal, bueno, capturamos o mostramos una señal, la capturamos con otro tipo de señal en realidad, ¿no? Una señal discretizada que teóricamente no tiene la misma naturaleza que la señal original. Tiene una característica de que es pausada y además tiene cambios súbitos en el proceso, ¿no? De su evolución en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Y por lo tanto, al retomar la señal original, existen procesos de error en la reconstrucción de la misma. Cuando capturamos la señal, lo habíamos visto en el proceso de muestreo, se puede analizar su espectro de frecuencias y el mismo espectro de frecuencias se basa en la transformada, ¿no? La transformada, sea Laplace o Fourier. Normalmente utilizamos la transformada de Fourier para representar cómo se comporta en el dominio de la frecuencia un tipo de señal. Pero previamente ya pasó por un proceso cambiado, ¿no? Que es un muestreo. Entonces, al ver esto, sabemos que el espectro de frecuencias se multiplica infinitamente en izquierda y derecha, pero lo más característico es que nosotros al analizar, como decía, el espectro de frecuencias, analizamos respecto de una transformada. Esa transformada está en base a funciones continuas, como son las funciones seno y coseno, ¿no? Transformadas de Fourier o la transformada de Laplace se define, un momentito por favor, perdónenme un momentito, voy a, voy a dar un momentito, tengo un pequeño, y como les he mencionado, muchas veces, así como el ruido, uno no gobierna totalmente el ambiente, ¿no? De trabajo, por así decirlo.
Bueno, como retomando, les decía, ¿no? El mismo proceso de encontrar el espectro de frecuencias lo hacemos a partir de señales continuas y suaves, como son las funciones seno y coseno. Pues de ellas vienen las transformadas, ¿no? Las series de Fourier, de ahí las transformadas de Fourier o las transformadas de Laplace. Son funciones continuas, pero nosotros tratamos de reconstruir funciones discretas o aproximar mediante esto. Y eso, de hecho, provoca un error en la aproximación. Por ese mismo proceso aparecen esas señales, como se ve en la gráfica, un ruido y una señal. El proceso de análisis, captura, procesamiento también provoca retardos y demás, ¿no? Interferencias y otro tipo de fenómenos. Por la inserción de estos elementos externos, alternos, también podemos provocar un ruido en la captura. Ese fenómeno nosotros lo tenemos que analizar dependiendo del evento, no de alguna manera tratar de eliminar o reducir su efecto en la señal pública. Aquí tenemos algunos tipos de señales, algunas son conocidas como ruido blanco, vemos. Aquí observamos en la primera gráfica la captura de una señal de ruido y su distribución en el dominio del tiempo, su característica de esta señal. No se puede encontrar una relación entre un instante de tiempo y otro instante posterior, ¿no? A esto se le conoce como una correlación. Ejemplo del concepto es, si nosotros generamos un proceso, un fenómeno, esto va a traer consecuencias en el futuro. Disculpen, como nos he mencionado en plena clase, creo que hay estudiantes que recién están queriendo ingresar. El problema es que, como les había mencionado, que ya no iba a admitir más, no están entrando con su cuenta institucional. Menciónenles si se comunica con ustedes que eso deben hacer, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Se refiere a la correlación, en que no existe una relación del fenómeno futuro con una relación actual. ¿Qué nos referimos? Nosotros tenemos una evolución de cierta forma y esta, como un fenómeno de causa y efecto, posteriormente va a tener una relación respecto de la señal de un tiempo anterior, o sea, el actual. El futuro siempre va a tener relación o una correlación, si se va a repetir el concepto, entre la señal original. De alguna forma pueda llegar a ese resultado. Pero en una señal de ruido, si quisiéramos encontrar una relación del fenómeno futuro respecto de lo que está pasando actualmente, o si no del pasado, no existe forma de poder diseñar o saber de por qué sucede esto. Ese es el concepto de correlación. Sé que es un poquito confuso, pero es mencionar que el efecto final no causa ninguna relación con lo que está actuando en este instante, ¿no? O lo original. Entonces, esa característica tiene las señales de ruido. Si pudiéramos encontrar una relación existente entre el efecto y la causa, o los fenómenos temporales entre el tiempo futuro y el tiempo pasado, entonces eso ya no se definiría como ruido. Bueno, aquí vemos en la segunda gráfica un fenómeno de ruido, como es en dos dimensiones, una representación de ruido en dos dimensiones, como lo es, por ejemplo, cuando nosotros sintonizamos un canal de televisión no oficial, no existente en la pantalla, vemos un sinnúmero de puntitos o colores, puntos coloreados, que va variando en todo momento. Y ese es el ruido que en realidad existe en el ambiente, ¿no? La antena está recepcionando ese tipo de señales, la ha amplificado y la ha presentado en la pantalla. Ese es el ruido
que existe en el ambiente. O sea, eso lo denominamos señales de ruido. Ahora, ¿qué tipos tenemos? Ruido de fondo, ruido estacionario, ruido estructural, ruido impulsivo y otros tipos de ruido no son los únicos. Ojo, eso quiero aclarar, no es que estos son todos los tipos de ruido, sino que son algunos que los vamos a poder reconocer fácilmente, identificar, tal vez hasta caracterizar por eh, por su naturaleza. El ruido de fondo, generalmente, como dice el texto, es generado por el ambiente en ausencia de fuentes de ruido externo, ¿no? Aunque tratemos de eliminar el total del ruido, siempre va a existir algo más. Así como les digo, ustedes enciérrense en un ambiente interno, ¿no? Ahí totalmente aislado, aún así van a escuchar algo de ruido, ¿no? Sí, es que siempre va a haber algo que existe. Por ejemplo, en un documental que pueden buscarlo por internet, hablando sobre la cámara del silencio. Es un laboratorio, si no mal estoy, en Europa, en el que han aislado totalmente un ambiente con un conjunto de filtros mecánicos, en este caso tipo esponja alrededor, una cámara de radio, grabación. eh, Han cerrado totalmente todo con ausencia de luz, ¿no? Ausencia de ruido. Aún así se ha colocado un micrófono dentro de él, igual había ruido. Entonces, ¿por qué? Porque como sea, hay partículas, moléculas que se están moviendo, no están fijas, ¿no? Debido a que existe una temperatura mínima ahí, entonces siempre va a existir un ruido ahí en ese momento. A ese podemos llamar ruido de fondo. Ahora, otro tipo de ruido, ¿no? Es el ruido estacionario. Como dicen, son aquellas que permanecen relativamente constantes en el tiempo. Por lo regular, podemos suponer que existe un nivel de ruido ambiental. Una característica va a suceder que ese ruido va a estar presente y en cierta magnitud. Digamos, si hablamos en decibeles, niveles de potencia, va a estar en 0.5 decibeles, 0.4 decibeles, niveles de potencia que podemos suponer que existirá. Realmente no sabemos cuánto es, exactamente solamente vamos a decir el rango que alcanza. Otro tipo de ruido son el ruido estructural, que lo mencionamos porque todo sistema que se ha de detectar o censar o adquirir siempre va a ser un sistema físico por naturaleza, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del sistema lógico, el sistema económico, que son sistemas lingüísticos tal vez, pero igual están soportados sobre sistemas físicos. Sin eso no puede existir, ¿no? Entonces, un fenómeno muy característico para nosotros es, por ejemplo, las vibraciones mecánicas. Las vibraciones mecánicas, como sea, provocan un ruido. Uno de estos casos, que creo que la anterior clase también les he mencionado, es, por ejemplo, al sintonizar nosotros cualquier emisora de radio o un canal de televisión, cualquiera sea el canal, sí, podemos percibir cuando pasa alrededor de nosotros o muy cercano, por ejemplo, un avión, ese va a provocar un ruido, ¿no? Se va a monitorear, podemos verificar ese fenómeno al ver la pantalla y empieza a cambiar o desincronizarse, ¿no? Entonces podemos ver eso. Hay otros casos que sí aparecen, ¿no? Como en el caso del ruido impulsivo, el ruido fluctuante de manera cruzada, como dicen, ¿no? Son como el rayo, un momento sucede y desaparece. Son fenómenos intempestivos y en un momento dado nada más ocurre. Y su duración realmente es corta, ¿no? Hablando del espectro de frecuencias, ¿cómo es su caracterización del ruido? Si tenemos una señal, ahí tenemos en color azul esa imagen, representa una señal con ruido.
y nosotros quisiéramos agarrar esto y desarrollarlo en el espectro de frecuencias para ver en qué frecuencia se encuentra la señal de ruido. Entonces vemos en color verde el espectro de frecuencias de esa señal con ruido, ¿no? ¿A qué se refiere con el espectro de frecuencias? Decíamos, son las frecuencias que pueden construir la señal original. Ojo, quiero aclarar, y esto debe estar en su mente, no es que existen infinitas frecuencias que construyen realmente una señal. No es así. No es realmente así. Existe una señal, pero nosotros podemos analizar, suponiendo que esa misma señal pueda ser construida a partir de otro rango de frecuencias. Pero no es que o sea, no es que existan muchas que construyan una frecuencia. No. Es un fenómeno genérico, cualquiera forma, que puede ser conseguida por un espectro de frecuencias, por una acumulación de frecuencias. Por eso sucede el fenómeno de Gibbs, que muchas veces han debido observar, ¿no? Un sobrepico, por ejemplo, en la gráfica inferior se está viendo una onda senoidal, se ve en el cursor, ahí estoy marcando un sobrepico que aparece y los demás se atenúan y nuevamente aparece. Esto es por los saltos de discontinuidad. Y es que al reconstruir un pulso cuadrado, por ejemplo, podemos ver ese fenómeno, a partir de otras ondas senoidales, son ondas continuas y suaves de crecimiento y decrecimiento, estoy tratando de construir una señal que es de otra naturaleza, que es una señal no continua ni suave, sino es un pulso cuadrado que tiene discontinuidades y saltos bruscos. Entonces, imposible realmente va a ser que nosotros tratemos de reconstruir. Teóricamente, en la matemática se nos dice que podemos demostrar que una señal es la composición lineal de otras señales, la suma, como es la serie de Fourier, ¿no? Una suma algebraica de funciones lineales, pero eso nunca ha sucedido. Solamente que nosotros podemos descomponer para el análisis y hasta para su procesamiento. Suponiendo que es la composición de varias frecuencias, entonces, así como se ve en la siguiente gráfica, ¿no? La última, que tiene el espectro de frecuencias las magnitudes de qué frecuencias se están aportando a la señal OBI. Y van decayendo a medida que ellas van creciendo en más frecuencias, que son los denominados armónicos. Pero bueno, eso era un tema que quisiera que solamente suelen confundir debido al hábito de simplemente definir conceptos de filtros, conceptos de armónicos, suponer que una señal está organizada mediante frecuencias. Otra cosa, ojo, es que sí se produzcan esas frecuencias. Ejemplo, nosotros regularmente tenemos el trabajo de operar sobre motores y estos motores tienen una alimentación alterna, ¿no? Los motores alterna, como son motores monofásicos o trifásicos. Debido a su trabajo y a la interacción entre fases o si no, movimiento mecánico, se producen vibraciones mecánicas o si no, acoplamiento entre las mismas señales. Ahí sí existen ondas que oscilan, ¿no? Ondas que se pueden en cierto criterio definir como ondas. Y estas ondas, porque interactúan mediante rezagos de campo magnético dentro del rotor y el estator, porque hay un fenómeno de histéresis, puede producirse, ojo, puede producirse otras ondas que también están en armonía, porque están en sincronía cada cierto tiempo, siempre van, por así decirlo, acumulándose. Claro, ya en menor magnitud, pero sí se están generando. Eso sí es verdad que se están generando otras ondas, que al sumarse, se adicionan entre ellas, pueden provocar deformaciones en la señal. Por eso existe que las señales en un campo magnético, sea un transformador, ya no son la señal de corriente ya no es una onda senoidal, sino es una onda deformada, ¿no? Entonces, ahí sí, ojo, ahí sí se puede decir que es una composición de diferentes armónicos y de hecho se transforma en una señal. Y vean, pero si ustedes buscan en internet la onda de corriente en un transformador van a ver una deformación, pero son ondas suaves también.
son ondas suaves. En otro caso nosotros no tenemos eso. Bueno, aquí les quería mostrar este concepto que es el espectro de frecuencias. Si notan en el espectro de frecuencias, tenemos en la primera gráfica una señal de ruido y en el lado derecho en color rojo está su espectro de frecuencias. Tenemos ese tipo de fenómenos en las otras señales, pero veamos las otras dos debajo. Son muy similares. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Nosotros tenemos un espectro de frecuencias tanto de magnitud que podemos ver que no cambia y es constante, o sea, su magnitud es la misma. Pero también es algo interesante que cuando nosotros le sacamos un espectro de frecuencias de la señal original, que es ruido, su espectro también es otra señal de ruido. O sea, es ruido también. Así, tiene la forma de un ruido, ¿no? No es que sea ruido, pero es ruido, o sea, existe en todo el rango y la magnitud también cambia, tiene cierto rango, ¿no? No va a ser mucho, pero es lo mismo. Si tuviéramos una señal constante, el espectro de frecuencia va decayendo porque su magnitud es. Y ahí abajo tenemos unas gráficas similares a ellas, ¿no? Si la magnitud está creciendo a medida que la frecuencia aumenta, el espectro de frecuencia se mantiene constante. Ese fenómeno siempre va a ocurrir. Aunque nosotros no lo vamos a utilizar básicamente. Lo que nos va a interesar es el efecto final, cómo poder eliminarlo lo más sencillo posible. Aquí tenemos en estas 13 imágenes, en la primera, la captura de una señal, la representación de una señal en el tiempo, perdón, en la frecuencia, con diferentes, tres magnitudes, ¿no? En diferentes posiciones, de mayor peso. Su tamaño de estas frecuencias, ¿no? Su magnitud de estas frecuencias, son tres realmente elevadas, y hay otras que tienen diferente magnitud. Entonces, nosotros definimos el concepto de un filtro, como aquella que puede eliminar, o atenuar, en cierta manera, un rango de frecuencias definido, o amplificar, ¿no? Y eliminar un rango específico de frecuencias. Entonces, para ello, nosotros notamos que existen tres o cuatro formas de filtro. Básicamente existen filtro pasabajos, eso significa que solamente deja pasar bajas frecuencias. Filtro pasa altos, son aquellos que dejan pasar bajas frecuencias, no, altas frecuencias. Y filtros pasabanda, como en este caso, en la gráfica se nota. Es un espectro de frecuencias como una cajita, una curva que sube y luego vuelve a bajar, pasa banda, y el ancho se le conoce como ancho de banda, o filtros rechaza banda. Son aquellos que es una gráfica en inversa, ¿no? Que viene arriba y luego baja y cierra, vuelve a subir, ¿no? Ese es un filtro pasabanda. Pero en este caso tenemos un filtro pasabanda, ¿no? Un filtro pasabanda. ¿Qué es lo que hacemos con este filtro? Si nosotros tenemos teóricamente el concepto de filtro, nosotros podríamos dibujar este filtro sobre la gráfica anterior y multiplicar como funciones una por una. Si multiplicamos, podríamos eliminar aquellos que no se encuentran cercanos a este ancho de banda. Y lo demás se atenuaría, ¿no? Solamente existirían los que están por dentro de ese ancho de banda. Ahora, hay una línea en medio que se define como menos 3 decibeles. Eso es la forma. ¿Qué está? Menos 3 dB. Menos 3 decibeles. ¿A qué se refiere con estos menos 3 decibeles? Se refiere a que a partir de ese rango, todo lo que esté por debajo, ustedes, va a tener una respuesta, una salida del señal que va a reducir su potencia a la mitad o menos de la mitad, ¿verdad? Y si está por encima de los menos 3 decibeles, eso llegando hasta el 0, que es la línea superior, significa que la potencia con la cual va a salir la señal es por lo menos igual a la mitad o por más, o es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con ello, no? Si digamos yo
introduzco dentro de ese ancho de banda la frecuencia F1, la frecuencia F1 no va a salir atenuada, va a salir, mismo. La frecuencia F2 también, la frecuencia F3 también, porque está en el rango de ancho de banda. Pero las frecuencias que se acoplan y justamente llegan en la vertical donde dice F2, que es la frecuencia de corte, la frecuencia F2, frecuencia de corte superior, dice, estas por demás, las que vayan para más frecuencias van a ser atenuadas cada vez más, pues la curva está bajando y bajando y bajando hasta llegar a ser un valor muy elevado. Entonces todas las señales van a decaer y van a llegar a ser casi cero en magnitud, ¿no? Solo las que estén por debajo van a ser, por detrás van a ser las. Ojo, esta representación en el espectro de frecuencias está en una escala logarítmica. Entonces, por eso hablamos de los decibeles. Un decibel, todos ustedes han debido pasar la electrónica, ahí se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Normalmente ese es para nosotros el rendimiento. Y le sacamos a esa relación de ganancia de potencia de salida sobre potencia de entrada el 20 logaritmo de esa magnitud, en módulo, o sea, en valor absoluto. Entonces, si nosotros agarramos que la potencia de salida es un medio de la potencia de entrada, 1, entonces le sacamos el logaritmo y lo llevamos al cuadrado, multiplicamos por 10 y eso van a ver que es menos 3, aproximadamente menos 3, ¿no? Menos 9 en el 2,99 y algo así, entonces 3 decibeles. Eso no nos dice. Todo lo que esté dentro del ancho de banda, la potencia con la cual salga del filtro va a ser la misma con la que entra. Y la potencia que esté, o las frecuencias que estén por debajo de 3 decibeles, más a la derecha, su potencia se va a atenuar, o sea, se va a eliminar, se va a reducir. Vamos a verlo esto tal vez en forma experimental mejor. Este es un análisis de las señales en una forma continua. Pero si nosotros quisiéramos esto agarrar en forma discreta, existen dos tipos de filtro básicamente. Los llamados FIRS o IR. Los filtros FIR y IR tienen la misma base, solamente que dependen de su respuesta, ¿no? ¿Qué significa FIR? Es respuesta finita a un impulso. Finite impulso response, si quieren, ¿no? Y la otra es respuesta infinita al impulso. ¿A qué se refiere? Su característica importante de un filtro, ¿no?, de cualquier sistema, es su función, ¿no?, que en el mundo continuo se le conoce como función de transferencia. En otro caso es función o secuencia de ponderación en un sistema digital, ¿no? O función de transferencia de z, respecto de z. El FIR, ¿no?, que dice respuesta finita al impulso, que su respuesta de este filtro, si yo le introduzco un impulso, va a durar una respuesta, pero al final se va a hacer nula también nuevamente. O sea, si digamos la salida era 0 y le introduzco un impulso como señal de excitación, la respuesta va a empezar a variar. Si va a variar y al final se va a hacer 0 nuevamente. Esto es finite impulse response, es respuesta finita al impulso. Y mientras los filtros IR y IR, significa que si yo le introduzco un impulso, la salida va a oscilar y va a continuar oscilando infinitamente. Eso se los conoce como filtros FIR e IR. Su forma, su algoritmo para poder trabajar con ellos, los tenemos aquí. El filtro FIR es bien sencillo. Tiene la respuesta H, ¿no? H, recuerden, que es H, ¿no? Es la antitransformada de Z, de H de Z, donde Z es la función de transferencia, ¿no? Aquí si notan es la función de transferencia. Si nosotros aplicáramos la función de transferencia, la tendríamos aquí. Mientras un filtro I también se puede denominar de la misma manera, solamente que tiene esta otra característica, ¿no?, la ecuación. Siendo X la señal de entrada de la función y Y la señal de salida. Noten que la primera es la convolución como tal, y las otras también, pero son finitas también en el intervalo. Su representación de estos algoritmos es como muestra la figura, ¿no? Para yo obtener la señal Y, debo primero multiplicar
con un X desplazado un instante de tiempo. Y cada instante de tiempo, K, va a definir el orden del filtro, ¿no? Si quiero, en este caso estamos mostrando un orden de cuarto grado, cuarto orden. Después tenemos n-4, n-3, n-2, n-1. Y vamos a tener como base para poder encontrar la respuesta, encontrar qué relación nos va a poder proporcionar la señal filtrada con H0, H1, H2, H3 y H4. O sea, el objetivo es encontrar esas H, ¿no? Y así vamos a construir o construir nuestra secuencia de relación o la función de tolerancia de un filtro. Este proceso es de análisis un poco extenso y hasta los filtros IR, que es una composición de estos dos, ¿no? O sea, de esta, ¿no?, desplazada. Para simplificar, se hacen ciertas modificaciones, pero no nos vamos a dedicar a eso, no somos encargados para el procesamiento digital de señales, no es nuestro objetivo. Lo que sí nos interesa es el fin final, cómo atenuar ese ruido. Para ello existen funciones o diseño de filtros ya optimizados, ¿no? Es decir, diseñados, no vamos a inventar, ¿no? Entre ellos tenemos el filtro Butterworth, filtro Chebyshev, el inverso Chebyshev, y así, ¿no? Hay muchos. También se caracterizan estos filtros por el orden del filtro, ¿no? Mientras el orden sea mayor, el resultado va a ser mejor. Pero esto tiene como consecuencia la tardanza en las respuestas. Mientras más se tarde, más tiempo va a perder para procesar la señal. Y datos que también tenemos que tener son las frecuencias, ¿no? La frecuencia de corte superior, corte inferior o ancho de banda y la frecuencia central. Son parámetros que necesitamos para definir cómo va a ser un filtro. Algunas funciones ya están definidas en el MATLAB. Entonces, por ejemplo, tenemos para la función Chebyshev un orden de primero, segundo, así. O si no, las funciones BAT, ¿no? Para encontrar los coeficientes A y B de nuestra función de transferencia, ¿no? Aquí. Estos coeficientes A y B. Bueno, no nos vamos a entrar mucho en ello, solamente estamos listando algunas de las funciones que vamos a utilizar. Pues, existen el filtro FIR, el filtro FIR2, es un tipo, hay también funciones como para encontrar los coeficientes H, a partir de los coeficientes A, B y frecuencia de muestreo, como vemos aquí, y cómo se aplican los mismos, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplito, que lo vamos a hacer ya con ustedes, donde tenemos un diseño de una frecuencia, de un filtro. A ver si ustedes lo pueden realizar. Tenemos una frecuencia de la señal de 1 kHz y se ha acoplado ella con una señal de ruido de 2 kHz. La frecuencia de muestreo es de 8 kHz y quisiéramos eliminar ese ruido generado en los 2 kHz. Los 2 kHz son señales de ruido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ello. Aquí tenemos una gráfica, el algoritmo lo vamos a hacer un poco con el ejemplo del que les vamos a pasar, pero aquí notemos una señal con ruido. Son dos secuencias, vamos a la primera gráfica, y si le aplicamos la transformada, para hallar su espectro de frecuencias teórico, va a estar así, ¿no? Una frecuencia alta a los 1 kHz, una frecuencia también alta, pero de otro rango a los 2 kHz. De esta forma, aplicándole el filtro, como estamos viendo, nos va a proporcionar esta imagen de la figura número 4. Y es una señal no con ruido, sino suave, solamente un tipo de señal. Y si aplicamos su espectro de frecuencias, pues ya está solamente de 1 kHz. La de 2 kHz ha desaparecido, pues al aplicarle el filtro, la he eliminado, ¿no? Ya no hay, solamente hay una sola frecuencia, y por eso la onda es más suave. Entonces, veamos esto con los ejemplitos que tenemos. Entonces, en la clase de procesamiento de señales, teníamos aquí cierto material. Aquí tenemos el archivito en MATLAB. Vamos a ver aquí, como vemos. Están el experimento que hemos hecho.
o haremos directamente, lo haremos. Esto lo pueden descargar y van a ver que es lo mismo, solamente que hemos hecho ciertas diferencias. Lo haremos desde MATLAB. ¿Listo? Voy a eliminar esto y voy a compartir en MATLAB. Denme un momentito. Voy a hacer esto. Ya. Entonces, ahora sí. Esto vamos a utilizar. Voy a copiar todo. Este archivito lo pueden descargar. Ahí. Lo voy a copiar. Copiar. Y ahora nos pasamos a utilizar el MATLAB. Esto. Bueno, analicemos el problemita que les he dejado, ¿no? Digamos, tenemos una frecuencia, por ejemplo, una señal, vamos a ver, una frecuencia de 20 Hz, ¿de acuerdo? A esta señal de 20 Hz la voy a muestrear con una frecuencia de 1 kHz. De la frecuencia de muestreo puedo calcular el periodo de muestreo. Y voy a definir o generar una señal, ¿no?, con un tiempo en cero y un tiempo final igual a 1.2 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, primero me voy a generar el dominio del t, va a ser t igual a 0, con cada cierto tiempo ts hasta un tiempo final t. Entonces, hasta aquí, si entendemos, se va a generar un vector t en el dominio de tiempo. Son todos los valores de t hasta 1.25 segundos. Y estas las evalúo mediante una función senoidal, el seno de 2 pi ft, donde f es la frecuencia, recordemos la frecuencia de la señal, t es el tiempo que va a durar, pi es una constante, 2 igual, seno va a sacar la forma de una función senoidal de una amplitud de 1.5. Y luego se dibuja en una ventana primero creada, con figura 1. Se plotea. Y con este comando axis lo único que hago es definir el rango en el cual se va a mostrar en la gráfica. Desde X, desde un tiempo 0 hasta un TF y Y de menos 2 a 2. Antes porque tenemos una amplitud de 1.5, va a ser entonces como seno varía entre menos 1 y 1, entonces menos 1.5 hasta 1.5. Pero le vamos a dar 0.5 más de amplitud. Traemos y generamos una rejilla. Le colocamos un título a la ventana o la gráfica, abajo en el dominio del tiempo, decimos T, medida de tiempo, y el otro amplitud. Rejilla. Eso sería todo por esta primera fase de su programa. Vamos a generarlo. Podemos utilizar correr sección. Entonces se está ejecutando y quiero que vean. Esta es la onda senoidal que se ha generado, de la onda de 20 Hz. 20 Hz, ¿qué significa? 20 ciclos por segundo. Hasta aquí debía ser 20. Hasta aquí debía ser 10 y hasta por aquí debía ser 5. ¿No? Por aquí. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Justamente aquí llega, o por aquí es hacer 5 y es 2.5, 0.25. Cuarto. Si es 5, 10, 15, 20 ciclos. Ok, esto ya es la señal original, la señal que
quiero capturar en teoría, la que existe. A continuación, vamos a generarnos una señal de ruido teórico, que es una señal de valores randómicos de una fila y tantas columnas como tenga el dominio de T. ¿De acuerdo? Y multiplicar por cierta amplitud de 0.25 para hacerla reducida. Si esto la vamos a dibujar en una gráfica igual, con las mismas dimensiones, pero ya ruido. Solamente es ruido. Entonces, creamos. Y si ustedes observan, ¿no? Ese ruido generado, ¿no? Son pequeñas magnitudes que están aumentando y reduciéndose. Entonces, ya tenemos la señal de ruido. Lo que vamos a hacer es adicionar a la señal original Y el ruido. Entonces va a ser Y con ruido. Igual la dibujamos y la graficamos. Entonces, si ustedes pueden observar, ¿no? La señal que hemos introducido, señal y la señal de ruido se han sumado y ya tengo la señal con ruido. Aquí, cierto es que no son tantos ciclos como lo anterior, y eso es porque en la imagen que estoy haciendo, los ejes, simplemente estoy graficando hasta 0.25, no hasta 1.25. Si colocara 1.25, entonces así sería la gráfica. ¿No? Como es así la gráfica, no se nota muy bien el ruido generado, pero también podemos hacer para identificar, simplemente hacer un acercamiento para ver el ruido, ¿no? Dado a la señal original. Ya tenemos la señal con ruido. Luego, hacemos el análisis matemático, ¿no? Vamos a utilizar la definición del número de muestras para saber cuántas muestras tiene la señal con ruido. Obtenemos el número de orden o gráficas de nuestra transformada, que de hecho vamos a utilizar la transformada rápida de Fourier, con este comando, Fast Fourier Transformer, FFT, de la señal con ruido, con número de muestras que se ha definido, y n es la longitud del número de datos que tiene. Bueno, esta Y mayúscula entonces es la señal con ruido, pero su transformada de Fourier. Recordemos que la transformada es un número complejo, ¿no? Entonces hemos de tratar de obtener la gráfica, pero del módulo, ya que el módulo es el espectro de frecuencias. Entonces, aquí calculamos una frecuencia, que a partir de esta señal lo vamos a hacer, bajo esta fórmula. Y luego dibujamos la señal de la frecuencia. Este es F. Y este es el módulo de la magnitud de F. Como F tiene un cierto conjunto de frecuencias, y este va a ser el módulo. Por eso el comando valor absoluto, abs. Y finalmente graficamos. Y le ponemos un título y demás, una rejilla. Entonces, aquí está lo que hemos obtenido, esta figura. Es la figura número 4. Nos dice, es la gráfica, lo vamos a ver, no se ve claro. Si se ve en la pantalla, es la gráfica del espectro de frecuencias de la señal con ruido. Espectro de frecuencias son todas las frecuencias que están ocupando. Hay una fundamental, que es la de 20 Hz, que está puntamente por aquí. Como es de 20 Hz, más. Las otras frecuencias, debido se van generando alrededor del dominio. Lo que me interesa es eliminar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la señal que está viniendo con ruido. Eliminemos ese ruido. Tratemos que no venga ese ruido. ¿Eso cómo se hace? Obteniendo una vez el espectro de frecuencias, ya tenemos esto. Generamos un filtro, ¿no? Con estos datos que tenemos básicamente.
Simplemente aplicar una formulita como es el Butterworth, donde 10 va a ser mi frecuencia básica y 70 una frecuencia alta. Le podemos poner una frecuencia diferente, con el mismo formato, ¿no? Y ahí tenemos la frecuencia de muestreo, el número de muestras y demás. Aplicamos de esta función el comando butter. Esto para encontrar los coeficientes del numerador y denominador de nuestro filtro. O sea, ya tendríamos con esto los coeficientes de A sub n, B sub n, ¿no? Este pequeñito. Bueno, ya teniendo el numerador y el denominador, además de la frecuencia central y el número de orden que necesitamos para el filtro, grafiquemos. O sea, se va a hacer una gráfica. Recordando esto, me faltaría correr. Se va a correr, ya. Y al graficar, nos definimos una frecuencia de 0 a pi. Le aplicamos esto para encontrar los coeficientes h sub p, el numerador y la frecuencia. Generamos una ventanita y dibujamos. Este simplemente comando lo que hace es dibujar en un plano respecto de la frecuencia sobre pi por el absoluto del, en este caso, el módulo. Estamos haciendo. ¿Por qué se está haciendo una semilog? Porque las escalas de frecuencias crecen logarítmicamente. Entonces así los vamos a tratar de graficar. Nos ayudaría a graficar. Luego simplemente le aplicamos los comandos de título, etiquetas, X y Y. Entonces, veamos cómo se ve. Hasta aquí, notemos, este es su espectro de frecuencia. Lo que estoy graficando es esto, en una escala semilogarítmica. Y por eso es ese fenómeno. Ahora sí creo que se ve. Por ejemplo, 10 elevado a la 0 significa que va a ser 1. Está viniendo de 1. 10 elevado a menos 5 por aquí. Entonces, habría que calcular los 3 decibeles. Los 3 decibeles. Y ahí cortarlo. Pues a partir de ahí ya no hay más. Pero este es en realidad nuestro pequeño filtro, ¿no? Que debe estar yendo hasta. Veo que no estamos normalizando, no sabemos qué frecuencias están, pero por lo menos sí sabemos que su definitiva es un filtro pasado bajos. Bueno, ya tendríamos eso hasta aquí. Y ahora sí, ya teniendo esa ventana, lo que vamos a hacer es aplicarle el filtro. Ponemos filter y lo que hemos obtenido como numerador y denominador, producimos además de la señal con ruido. Una vez señal con ruido, el resultado nos da una señal sin ruido. Bueno, por lo menos atenuado el ruido que está definido para filtrarse, ¿no? Generamos una nueva ventana y luego dibujamos la señal final en función del periodo de tiempo T. Entonces, lo demás es simplemente título, señal ya filtrada. Vamos viendo que una vez obtenida esto, esta ya es la señal filtrada. Veamos, vamos a introducir. Y aquí está, ¿no? En realidad, aquí hay un sobrepico pequeño y empieza a oscilar, pero al final se mantiene constante. Mantiene constante y se va manteniendo hasta ahí, hasta el final. Aquí existe cierta deformación respecto de un crecimiento, bueno, está empezando. Mientras esto es el filtro. Puede no ser perfecto, pero vean, se han eliminado esas frecuencias. Hay otras frecuencias que son bajas, que se están colocando dentro de la señal, esas también se podrían eliminar, incrementando reduciendo el ancho de banda. Entonces ya tenemos, aquí tenemos otra definición para encontrar la transformada rápida de pie, pero que no es prioridad. Por lo demás, aquí ya tenemos la señal filtrada. No, aquí tenemos el espectro de frecuencias y si notan, en este rincón se encuentra, pero no están viendo. Aquí sí. Vean el espectro de frecuencias de la anterior lección. Esto es similar a lo que hicimos antes, solamente que ya tiene la transformación rápida de ruido como dato, las frecuencias medias y el ancho de banda. Ya tenemos para graficar. Pero ya está de antemano hecho eso. Y veamos aquí. ¿Dónde estamos? Como mencioné, su espectro de frecuencia de la señal final. Y bueno, eso era todo, ¿no?
un espectro ya reconstruido. Vamos a colocar a ver otra frecuencia para poder, digamos, una frecuencia de 10. Igual hacemos correr paso a paso esto, sino una de todo. Y le vamos a poner ejemplo 1. Quiero que noten cómo es la respuesta de la señal. O sea, he colocado una frecuencia de 10 Hz. Existe en principio una deformación, ¿no? Que no coincide con... Pero pasados los 10 Hz, ya en primera oscilación, esta es de hecho similar a esta, y así cada uno de los lados es de hecho idéntica a la señal origen. Entonces, este es el filtrado. He eliminado una señal que estaba con ruido. Aquí están viendo, la señal con ruido. Y lo que he obtenido es esta señal sin ruido. Si yo tenía de la señal con ruido unas frecuencias, distintas frecuencias, ¿no?, más altas, entonces la señal sin ruido, ahora ya en el filtrado, en el filtro paso abajo se están, pero las otras que se encuentran aquí abajo se han hecho cero. O sea, ya están atenuadas. Eso es lo que les quería comentar, ¿no? Tienen todo el algoritmo para echarle una mirada, reducirlo, cambiarlo. Eso podría ayudarles a poder hacer análisis. Lo único que hacíamos es encontrar la transformación rápida Fourier de la señal ya filtrada. Ya tenemos la filtración temporal. A ver. Pueden inventarse otro tipo de señal. Aquí simplemente utilizo una señal senoidal. Pueden armarse una señal cosenoidal, una función exponencial y demás. Vamos a tratar de colocarle una función exponencial. ¿Listo? Decreciente. Y veamos qué es lo que obtengo hasta aquí. Hasta aquí es la señal exponencial. Vamos a reducir el tiempo hasta 0.2, ¿verdad? El tiempo final es de 0.2, coma, es el tiempo final, y volvemos a verificar que está. Empieza en 1.5, la señal decae suavemente. Este, por ejemplo, imagínense que estamos colocando un sensor para un proceso de desagüe de un tanque cilíndrico de aguas, ¿verdad? Tenemos un tanque con el cual quisiéramos saber cómo es que está decayendo el nivel de la altura del agua. Y el nivel, su resolución va a caer en principio rápidamente alto porque hay alta presión abajo, y a medida que va bajando el nivel, la presión de salida baja porque ya la altura respecto del orificio de salida se reduce y hay menos presión, ¿no? Pues el chorrito se hace más pequeño y así. Tenemos esa característica. Esto es teórico. Cuando nosotros le generamos una señal de ruido, aquí por ejemplo, estas son distintas formas y le vamos a acoplar a esa señal de sonido. Entonces, bueno, aquí vamos a poner el tiempo 0.2 para TF. Aquí. Si notan, puede ser que así podamos hacer la captura de los datos. Alguna vez les ha debido salir, ¿no? Que cuando detectan y capturan los datos les sale de esta manera, sin decayendo, ¿no? O si no, y aunque no estén midiendo nada, les aparece una señal oscilante. Bueno, si eso sucede, lo único que con esos datos que han capturado, le aplican esta transformada, como se muestra aquí, para ver qué frecuencias tenemos. Luego, de las frecuencias, aplicamos el diseño de las frecuencias, ¿no? En este caso, estamos hablando de un rango de 10 a 70, mostrando las gráficas y hablando de las frecuencias, podríamos hablar hasta aquí más aproximadamente. No, vamos a eliminar todas estas que están por aquí y solo dejarnos con estas.
Entonces, veamos eso si es posible. Generamos en principio el filtro, la función de referencia, creamos o dibujamos el filtro, que era este, y lo filtramos. Vemos la forma de donde ya no es, ¿no? Más bien se ha deformado. No había, al colocar ese filtro, hemos eliminado la frecuencia original, se ha hecho casi nula, la hemos eliminado en realidad, ¿no? Ahí podemos tener un error. Dense cuenta aquí que cuando no he hecho un diseño preciso de mi función de referencia, no hemos definido qué rango de frecuencias vamos a tener, tal vez el rango de frecuencias lo teníamos que reducir al mínimo, mucho menos. Eso va a ser dependiendo del diseño para nuestro caso. Entonces, eso nos pasa, ¿no? Que ya filtrada, la señal se puede deformar, pues le estoy eliminando otras frecuencias más, las frecuencias más bajas. Tal vez solamente sería de hacer un pasabanda, ¿no? Para que tengas. ¿Dónde se nota más? Como les había mostrado en el filtro. En este caso, no. Y esta deformación, ¿por qué sucede? Porque con lo que estoy trabajando también no son funciones suaves. La función exponencial tiene un salto brusco y después cambia. Mientras esta, que es la función de Laplace, la transformada, tiene sí una relación con señales suaves. Y bueno, esto, aunque no va a salir otra cosa, podríamos observar, ¿no? Vean su espectro de frecuencias. El espectro de frecuencias de la señal original era esto, no es de ruido, es esto. ¿Vean? Pero hemos tratado de eliminar todas estas y se han eliminado un parte de estas de 10 abajo, las frecuencias más graves. Entonces, vamos a tratar de colocarle otra frecuencia, a ver si lo obtenemos. En teoría tendríamos que poner esto si quieren cero, ¿no? Porque la frecuencia, claro, tengo la mitad, es el cero, ¿no? No tendría que haber problema. Y ponemos esto. Luego nos vamos aquí. Igual no adivinan. Se ha ido siempre señal exponencial. Se fue. Y el espectro se ha quedado ahí en nulo. Pero lo que sí quisiera que se observe aquí es este pedazo. Todas las otras frecuencias de ellas se han ido eliminando. En esta otra había ruido, que es también en el espectro, que es otra señal de ruido. Es ruido también. Entonces, nos vamos a concentrar en lo que por lo regular vamos a tener, ¿no? Una señal llamada como una frecuencia. Les había mostrado una función sólida, sin ¿no? Sí. Y esta señal vamos a correctamente a probar, ¿no? Que es el espectro de frecuencias y la señal de salida. Aquí hay un errorcito. ¿Dónde ha salido el error? En la línea número 55. Es el ancho de la frecuencia original. Y cambia por cambiar. Eso es el cálculo previo. Está bien, esto está bien. Aquí, ¿no? Pero veamos. Ahora sí. La señal ya filtrada, que es una señal unidad. Y tenemos la señal original y la señal filtrada en espectro de frecuencias. Vean. El espectro de frecuencias es más suave y nula para nosotros. Y lo que se ha eliminado es ese ruido. Entonces, con este ejemplito quisiera que lo vayan
probando con diferentes tipos de señal, diferentes frecuencias, y entonces con no solo un ruido de cierta magnitud, sino otra señal de ruido en otra frecuencia. Podrían utilizar otras más frecuencias para ver si se reconstruye la señal correctamente. No va a ser en principio la misma, pero sí van a poder observar ese fenómeno. Y bueno, van a ver cómo es que una señal se acopla a una señal con ruido, luego a su espectro cómo es, finalmente el diseño del filtro, ya la señal filtrada y ver su espectro de frecuencias de la señal filtrada. ¿Listo? Bueno, aquí es esa, está de hecho ya el documento en la plataforma, normalmente eso. Aquí está. El archivito, pueden descargárselo, está ahí. Y lo mismo lo he generado con el Publisher. Pueden hacerlo con él o otra herramienta si quieren, para al final tal vez presentar un trabajo, una práctica. Hacemos esto. No sé si tienen alguna consulta. ¿Verdad? Antes de terminar, por si acaso, así como sus compañeros de la atención, no les voy a mostrar algo que quisiera que observen. De un momentito, por favor. Un momentito. Un momentito, por favor. Voy a procesar esto. Con cualquier otra. Está en base a una tarjeta que se ha hecho por otro lado. Solo está modificada para poder hacer la captura mejor y de hecho también eliminar fenómenos de ruido. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Son dos transistores tipo 31, 31C, acoplada a dos resistencias de potencia. Bien, y dos sensores de temperatura, LM35. Y ahí ven un capacitor, eso para eliminar el ruido, está funcionando como un filtro analógico. Y el otro no. ¿Listo? Ahí en medio tienen dos optoacopladores y resistencias, uno para polarizar y activar y otros para simplemente la captura de datos, ¿no? En el optoacoplador. También una entrada de una tensión separada a la alimentación con el Arduino.
Entonces, una vez ustedes la van a poder introducir al mío como este, y vamos a utilizar esto para que, uno, vamos a utilizar el modulador PWM, que van a ser estas dos entradas por este lado, entrada 10 y una entrada 9, o las salidas 9 y 10 del PWM del Arduino, y las entradas A0 y A1 de entrada analógica de. Entonces, vamos a generar una señal de modulación por ancho de pulso que va a activar estos transistores, y va a hacer que empiecen a disipar la potencia en forma de calor en estas resistencias. Mientras se conmute, estos van a empezar a calentar y a aumentar su temperatura. Estas van a ser sensadas por medio de estos sensores LM35. Son sensores de temperatura, son tipo transistor, ¿no? Son 3 terminales. Y esas señales van a entrar a la entrada analógica, entonces, a estas entradas, a 0 y a 1. Se utiliza el ortoacoplador porque la señal de salida del PWM es de 5 voltios. Si lo conecto directamente a los transistores, generan pulsos que van a ser generados, van a ver su distorsión en la entrada analógica, entonces son ruido. Para eliminar, de hecho, ese ruido, estoy utilizando un desacoplamiento eléctrico, simplemente va a ser un acoplamiento óptico mediante estos ortoacopladores. Son el PC817, son tipo circuitos integrados de 4 patitas, no se vea. Y con eso ya no hay una conexión directa eléctrica entre esto y las resistencias. Entonces, así ya no se va a acoplar, no vamos a tener ruido, lo vamos a eliminar. Y lo vamos a eliminar mucho más con este pequeño filtro. El otro no va a tener. Vamos a ver que en cierto modo algo elimina. No siempre va a suceder dependiendo de la potencia que hemos manejado. Y nada más, ¿no? Lo importante de aquí es que vamos a tener una entrada analógica o dos entradas analógicas para sistemas SISO, simple entrada, simple salida, o sistemas MIMO de 2 entradas y podemos salir 2 salidas, ¿no? Y vamos a poder hacer tal vez hasta otras experiencias más. La tarjetita, les voy a mostrar el software que he utilizado, es el IGO, o pueden hacer en otra. Y desarrollarla, ¿no? Les voy a pasar el paquete que es el diseño y a ver si ustedes se pueden construir. Lo pueden hacer en un proto, es apenas para una sola entrada, comprarse un transistor, una resistencia de potencia, mejor si son de tipo ladrillo. Yo he tenido esto. Aquí hay una marca de color plumito, ¿ves? Mancha de color plumito. Esa simplemente es epoxilina. El objetivo de esta es que todo el calor se acople lo mejor posible, o se transfiera lo mejor posible al transistor, al sensor LM35, y así podamos tener una mayor detección de ese fenómeno, ¿no? Entonces, veamos, pues, les pasaré. Eso era lo que les mencionaba. Les voy a mostrar esto. Que abra ese archivito. Aquí.
¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya. Esta es un sketch, está desarrollado en la plataforma de Igor, ¿no? Pueden descargarse este software de la página, depende de la empresa Autodesk ahora, antes era otra. Igor se llama, es una de sus aplicaciones así como AutoCAD. Pueden descargársela, pero básicamente cómo funciona. Tenemos la tarjeta Arduino y las salidas, o vamos a utilizar los pines 9 y 10 del Arduino como señales de excitación, P1 y P0. Estas van a venir a resistencias que han visto a los optoacopladores, de tal manera que estos disparen a los transistores TIP 31. ¿No? Ahí tenemos dos resistencias. Estas simplemente sirven para polarización, ¿no? De corte, para que funcionen como corte y saturación. Esta primera son de baja potencia, de un cuarto pueden utilizar, o media, mientras estas resistencias R3 y R4, de hecho este módulo es lo mismo que este otro, pero R3 y R4 son las resistencias de potencia, ¿de acuerdo? Son resistencias de potencia. ¿Cuál es su objetivo? Es el de disipar temperatura. Están acopladas mecánicamente o físicamente mediante esa pasta de epoxidina a estos transistores. Son sensores de temperatura LM35. ¿Listo? Estos son estos dos, uno para cada uno. Y su salida está conectada a la entrada analógica 0 para uno y A1 para el otro. ¿Listo? Estos 5 voltios simplemente son señales de polarización que van a entrar a estos dos. Y esta señal de tensión positiva es solamente una separada con un BC. O sea, vean que la fuente externa tiene una tierra diferente porque puede ser a otro nivel o acoplar a ambas. Y esta tierra de la harina es G1, es una sola. Pero deberían conectar estas con esta también, ¿listo? Por eso ese puentecito, ese cable que han visto en la gráfica. Se ha hecho un acoplamiento porque se ha desoldado, nada más. Y bueno, si desean, también les puedo pasar, esta es la tarjetita, ¿de acuerdo? Para que ustedes se puedan desarrollar, lo puedan imprimir o quemar. Pues ya ustedes hacen su habilidad si lo quieren hacer, pero lo pueden armar en un proto directamente. Aquí como les está mostrando el esquema. ¿Por qué lo he hecho esto? Porque he visto la facilidad y además que en otra página, una página externa, pueden ver, eh, en esta página recomiendan utilizar el mismo módulo. Claro que en esta, miren, no ha colocado para nada los optocopiadores. Parece que está suponiendo que funcionan directamente o es que su fuente es otra, ¿no? Yo he detectado errores al hacer las pruebas, entonces en acoplamiento. Aquí está conectando directamente a los transistores y utilizando disipadores de potencia para que soporten más. Me ha parecido tal vez peligroso a mí particularmente, porque estos están trabajando en corte y saturación sin una resistencia de polarización. Entonces he preferido utilizar resistencias porque son las resistencias las que disipan. Es su objetivo, mientras el objetivo del transistor no es el de funcionar como un calefón, ¿no? Alguien que conmute y genere calor, no es su función. Pues su trabajo es normalmente para ellos de conexión y desconexión. Se utiliza su disipación, se utiliza su disipador para evitar que éste contenga calor, ¿no? Si le ponemos calor, empieza a calentar. Y, por eso he optado a utilizar una resistencia y esa sí está desarrollada para disipar potencia, ¿no? Calor, disipar esa temperatura y esa la va a detectar. Aquí en esta página pueden encontrar este autor ha desarrollado la misma tarjeta, pero para estas experiencias, ¿no? Modelado dinámico, algunos adquisición de datos, linealización, algunas otras. Podíamos nosotros tratar de ver eso, pero
Lo vamos a hacer de acuerdo a a nuestro criterio. Pero está bonito la tarjeta de visto. Si lo han hecho, nosotros lo podemos hacer y está funcionando, ¿no? Solamente lo he modificado yo para evitar lo que estábamos diciendo, ¿no? No sé si tienen alguna consulta sobre él. Se ha observado la tarjetita y sobre este esquema. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Los archivos por si acaso, los archivos de desarrollo para la tarjeta, todos estos archivitos, estos, tanto este como el esquema, los voy a publicar en el Classroom. Y si desean hacerse ustedes mismos la tarjeta para no estar armando cada vez un proto, esto, eh, también voy a... miren, este es el esquemita, pero para evitarnos hacer una quema una pérdida de cobre demasiado, le podemos poner esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí es polígono. Vamos a utilizar esto, ¿no? Necesitamos debajo. Aquí está. Ya. Entonces esto. En una gestión a los muchachos les estaba enseñando a hacer, les ha interesado manejar el IGA. Entonces, veremos si esto, 05, quizá va a ser suficiente esto. Veremos si va a ser este. ¿Qué pasaba aquí? Hay un error. Ah, claro, este está. Vamos a hacer eso. Ahora sí. Si ven, se ha, se ha generado para evitar pérdida de cobre, pero este aislamiento no va a salir muy bien. Entonces, para evitar ello, nos vamos a ir un poquito para atrás. Y le vamos a poner otro rango. Aislamiento de 0,5. Sí, a ver, también esto. También está. Entonces, cuando hacer esto está en qué escala. Sería mucho. Espaciamiento entre. Veamos. Nuevamente. Vamos a ver eso que vamos antes. Siempre se me va esto aquí. Listo, veamos. Aquí. Aceptar. Listo.
vamos a hacer entonces de otra manera. Ya, bueno, entonces más les mostraré lo que hice. Aquí, ¿dónde está? Aquí. Abrir. Abrir ubicación. Ya está. Trámites de. Aquí están los esquemas, pero no está el PDF, no sé. Está bien. No, nada que ver. No hice, pero está ya. Se los voy a generar el archivo PDF para que ustedes saquen, ¿de acuerdo? Aquí este archivito ya se los había hecho para no perder tiempo. Pues está haciendo aquí, no está bien el espaciamiento del aislamiento, no sé por qué no me está. Yo no creo que sea esto, pero a ver, vamos a ver. Esto es para la línea. Ahora sí, este sí, pero ahora sí, esto debería de ser 0. Está en 0.04, vamos a poner 0.04 y 0.04. Ya. Bueno, me ha salido muy. Ya habría que bajar un poquito más. El ancho que sea 0.2. 0.24. El elemento también 0.024 y este más. Ya. Este. Más. Ya. Está bien esto. Nuevamente. Que por haber pasado. Listo. A ver así. Ya. Esto, si ya tienen, miren, pueden ustedes armarse esta plaquita. Si tienen habilidades, algunos de ustedes creo que ya manejan el CNC, también pueden utilizar para hacer su tarjetita, pero tenía malas experiencias con sus compañeros en gestiones anteriores, por más que les he dado la placa, igual no podía hacer, pero a ver si lo pueden realizar. Aquí lo vamos a imprimir en formato PDF. Y esto también va a ser PDF. Aquí tarjeta. Así vamos a poner. Guarda. Ahora, otros que quieran tener el otro. Entonces, tarjeta 2. Este es el anverso y el reverso. De hecho, la cara con la cual están las pistas es el reverso, por si acaso. Entonces, aquí están estas dos y estos dos archivitos que son el esquema. Se los voy a copiar. Y ustedes si desean hacerse la placa, háganlo. Les recomiendo hacerlo, pero también, si desean, pueden hacerlo en proto. No es una exigencia para poder hacer las capturas. Y a los subsiguientes les voy a mostrar qué hacemos con, por ejemplo, cuando queremos hacer identificación de parámetros. Eso va a ser una de las herramientas. He optado por esto porque es más económico que hacer otra cosa. ¿Listo? Entonces, eso quería mostrar, muchachos, de mano para que vean, ¿no?, lo que vamos a hacer. A ver, aquí está. Voy a subir eso. Un momentito, un momentito.
material. Título, tarjeta. Subir archivo. Buscar y vamos aquí. Pues tarjetas y abrir. Ya está. Por si acaso, por decirles, la página con la cual he estado trabajando es el Eagle Software. Se lo pueden descargar de cualquier página, bueno, de la página oficial, es gratuita, en ciertas dimensiones de 10 por 10, si no me recuerdo, es gratuita para poder trabajar con él. Entonces, les mostraré eso último, pero pueden trabajar con cualquiera con el esquema. Entonces, aquí está. Todo es Eagle. ¿Listo? Entonces, descarga. Aquí está, ¿no? Tienen para Windows, para Linux y simplemente es descargar. 120 megas es el archivo. Pueden instalar, ¿no? Eso sí, para procesadores de 64 bits nada más hay. Si quieren, para procesadores anteriores, la versión 7 y la versión 6 en realidad son de 32, pero no son ya de Autodesk, sino son versiones de una marca anterior, ¿de acuerdo? De la fábrica anterior. Recién ha adquirido Autodesk este software y ya tiene la posibilidad de hacer simulaciones. Muy buena, ¿no? Muy profesional. Por eso Autodesk ha optado por adquirir las licencias de este paquete. Saben que Autodesk o que hace MATLAB y otros softwares es una empresa millonaria, ¿no? Gigantesca para ello. Por eso optado por ella, pero hay en la misma página hay otras versiones, por si acaso pueden buscarse de esta tarjeta, hay otras versiones modificadas. Pero les recomendaría, digamos, ustedes a criterio, si quieren, de la tarjeta que les he pasado, pueden hacer alteraciones o modificaciones diferentes. ¿Listo? Aquí le he puesto un diodo LED, por ejemplo, para ver si están energizados o no. Pueden colocar un diodo para saber si está conmutando o no. O sea, ustedes a su criterio ya, con los circuitos pueden adicionar algún otro componente extra. Y eso es todo, muchachos. No sé si tienen alguna consulta sobre la tarjeta. ¿Alguna duda? ¿No tienen? Bueno, entonces eso quedaremos, muchachos. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge.